tonight, the balls are in my court, and I just might rip them off and step on them. The ninth wonder of the world, China! I'm probably one of the most recognizable female athletes in the world right now. So she was at the pinnacle of her career. And unfortunately, when you're at the pinnacle, there's really no place to go but down. Her fans say she's a great performer. Her critics say she looks like a pumped-up. Los triunfos de China se vieron rápidamente eclipsados por una profunda oscuridad. The downward spiral was so dramatic that that's what people remember. De las drogas a la agresión a la... I wish she had not agreed to have her journey documented. She's going to face her demons. She's going to be put in some very uncomfortable situations. I'm China. I'm a champion. An absolute train wreck. Does he have any idea where she was at that point in her life when she had to make that decision? La historia de China es incómoda, pero detrás de su oscuro descenso hay una historia de emociones, de personalidad, de humanidad. All my life, I've wanted to be a smart, powerful, strong woman, and I wanted to be an inspiration to others. And then I experienced hardships that I never could have ever imagined in my life. Hoy tratamos de entender la vida y la muerte de China. My experience is really difficult to put in words because it's so far from the norm and it's so far from any other female that I've met. See a woman press slamming men. And you beat the man. I beat him silly. All of our characters are a little bit of ourselves. China is a powerful, strong woman. She's attractive, and she holds her own in a male-dominated environment. China fue llamada la novena maravilla del mundo, el ser humano más impresionante desde André el Gigante. Su presencia era aterradora, pero por dentro estaba nerviosa. Al principio de su carrera, todos los luchadores la trataban como si fuera de cristal. Sentía el peso de los focos y la presión de tener que rendir. Thrust into the limelight like that overnight. She went from being at home to being on the road immediately. Pero en cada segmento, ahí estaba Triple H a su lado, con mano firme para guiarla. You know, the Greeks used to always say the perfect form, and they'd make these statues and stuff. I can always envision her body as one of those statues because it's like the perfect form. Johnny y Hunter crecieron en la misma ciudad, se formaron en la misma escuela de lucha. Ahora se daban cuenta de que vivían a pocas manzanas el uno del otro. I remember the first time they came to my house as a couple. They were so happy together. Le gustaba el espíritu competitivo de China y que pudiera igualarse a él y a su mejor amigo, Shawn Michaels, no solo en cuanto a la confianza, sino también en el gimnasio. I've never met somebody that can train as focused or hard as China does. I just saw her as a person, and to be quite honest, I'm impressed. Hacían ejercicio juntos todos los días, esforzándose al máximo. I'd be on the recumbent cycle, and I would just watch them do each other's elbows and chalk up and She's a real powerhouse. I mean, you know, just her strength in the gym, her endurance in the gym. I mean, we train with China on leg day or harm day. I mean, it doesn't matter. She'll kick our butt. I hope you're ready to sweat, because I'm going to make you. En su facción, DX, Hunter y Shawn hicieron un montón de segmentos tontos. Mientras tanto, China miraba fijamente a la cámara sin impresionarse. Pero detrás de escena, a China le encantaba unirse a la diversión. One of the things that a lot of fans don't realize is the camaraderie that is inside a wrestling company like the WWE. She found some relationships in DX that she hadn't had. Johnny Laurer creció en un hogar desestructurado. La única constante en su vida era su hermana mayor, Kathy.
Whenever Joni would talk about her life before she found pro wrestling, it was always one person, and that was Kathy. Kathy was very motherly in a lot of ways, looking after her and being a protector. Cuando su madre se enfadaba, siempre era Kathy la que defendía a su hermana pequeña, pero el verdadero problema era su padre, que bebía mucho. I remember a time that he chased my mom around with a butcher knife. El hermano de Johnny se fue de casa en cuanto pudo. Luego su hermana Kathy se fue a la universidad. Todo lo que querían era alejarse, dejando a Johnny atrás, sola con su madre. And I think Joni, unfortunately, was sort of abandoned by Sonny and I, and she was stuck there. No fue hasta que llegó a la WWF cuando Johnny encontró estabilidad en su círculo social. Joni finally had found a family. Now she's got a couple of dozen brothers that would take a bullet for her. Sin embargo, esas mismas personas que ahora estaban a su lado terminarían dándole la espalda, dejándola en un estado del que nunca podría recuperarse. When I started wrestling, and every day I loved life. Every day it was amazing. I think the acceptance that Joni found in the WWE dressing rooms meant a lot to her. Sound like a cliche, but in this case it was true. Joni was one of the boys. Entre bastidores, Joni se hizo amiga de Mick Foley y cuidó de su hija Noelle mientras él estaba en el ring. For a period of time, my daughter Noelle, who was 4 at the time, considered Joni to be her very best friend. And it was just adorable. So I would be backstage a lot, and my dad would go off and do his thing. So Joni was always the one that would take care of me, hang out with me. She would do my hair and my nails and just hang out like two best friends. En este punto, Foley describió a Chyna como una influencia positiva y un gran modelo a seguir para su hija Noelle. To me, I'm just as feminine as any other woman. I just happen to be a very feminine woman with an incredibly fit, muscular body. En talk shows y entrevistas, Joni hablaba como feminista. The look is strength, and I think to me, what demonstrates is a male word. Strength is a male word because I think that women are afraid to show strength because they get chastised for it. Joni no tenía miedo de mostrar su fuerza. The glass you hear break when Austin's music hit, that was the ceiling that Chyna busted through. Wrestling guys and then wrestling her was really no difference. She just hit a lot harder than guys. What do you know? The opportunity to talk. You never thought that a woman could be on an even playing field, did ya? Well, it was always even for me, JR. En 1999, Chyna fue la primera mujer en entrar en el Royal Rumble e incluso eliminó al hombre más grande del combate, Mark Henry. Unos meses más tarde, compitió en King of the Ring, un torneo reservado también a luchadores masculinos. She could have beat me all day long and people wouldn't have batted an eye because that's how believable she was. I mean, she got to the point where she was a believable contender for a title. Pero no todos pensaban lo mismo. En el verano de 1999, Chyna debía enfrentarse a Steve Austin por el campeonato mundial. Ganó varias luchas para convertirse en la retadora número 1. Austin, at SummerSlam, I am gonna rip him off and stomp on him if I have to. Pero Steve Austin, una de las principales estrellas de la empresa, se negó a subir al ring con Chyna. Por muy fuerte que pareciera Chyna, Austin se sentía incómodo con la idea de golpear a una mujer en televisión. Y no era el único. I taught my children at a young age you respect women and that you don't lay your hands on them. Chris Jericho se encontró en una posición difícil después de luchar contra Chyna. I got in big trouble from working with her. Vince was like, don't treat her like a woman, treat her like a wrestler. And I remember one time she got a little bit of a black eye from me. And you would have thought I cut her arm off with a chainsaw. Like I got in so much trouble. And I was like, fuck, like I didn't do it on purpose. El instinto protector de Triple H no ayudó en absoluto a la situación. Muchos luchadores andaban con pies de plomo alrededor de Chyna, porque si hacían algo mal,
pensaban que ella se lo contaría a su novio. Complaining about getting beat up by a woman? El mayor logro de Chyna se produjo en octubre de 1999, cuando derrotó a Jeff Jarrett por el campeonato intercontinental. En enero de 2000 ganó el título por segunda vez, en agosto del mismo año por tercera vez. Pero aquí se encontró con una barrera invisible que no pudo franquear. Cada vez era más evidente para Vince McMahon que no había futuro para ella en la división de hombres. Chyna también estaba experimentando algunos altibajos en su relación con Triple H. Él estaba involucrado en una relación en pantalla con Stephanie McMahon, que hasta ese momento había sido una ferviente partidaria de Chyna, debido a su fuerte personalidad. Pero la historia se volvía cada vez más real, ya que Hunter y Stephanie se enamoraron el uno del otro. Chyna sospechaba, pero no quería parecer celosa. Tenía fe en Hunter. Sin embargo, toda esta incertidumbre la dejó expuesta. I just worry sometimes that I dedicate everything to this job and that maybe, 10 years from now, I'm not doing this anymore and I will have not, gotten married or had kids or done things that normal people do. This is a very short-lived business, and I just sometimes think, that day is going to come for me when I'm going to plan on being here, but, suddenly I'll be gone and I'll think, now look what I did. Al crecer, Johnny idolatraba a las mujeres que eran diferentes. Siempre quiso hacer algo especial. En retrospectiva es irónico. Quería ser agente del FBI, pero acabó trabajando en una línea erótica y como camarera en un club de striptease. Aquí conoció a una bailarina llamada Chyna. A Johnny le encantó el nombre por su sonido atrevido y vanguardista. Más tarde construiría una carrera rompedora sobre los ideales de fuerza e independencia que desarrolló durante este periodo de su vida. Pasaba mucho tiempo en el gimnasio superando sus propios límites para ver de lo que era capaz. Allá donde iba, la gente se paraba a mirarla. Algunos pensaban que era lesbiana, porque se suponía que las chicas no debían tener ese aspecto. They were looking at it. They were doing double takes. Where did this girl come from? Johnny vivía entonces con su hermana. Estaban muy unidas. Una vez, fueron juntas a un espectáculo de lucha libre. You and I are going to dress up, and we're just going to go, and we're going to see what people say about us. And people were turning away from the ring and pointing at these girls in the stands because their biceps were showing, they looked jacked up. Johnny tenía muchos talentos. Hablaba alemán, francés y español con fluidez. Tocaba el piano y el violonchelo. Podría haber sido profesora o concertista, pero eligió ser luchadora y empezó a entrenar en la escuela de lucha de Killer Kowalski. I feel that it's time for a new breed of female pro wrestlers. And he said, okay, I think you're legit. I think you really want to do this. He said, but I want you to know, I'm not going to give you any preferential treatment. Johnny no quería un trato especial. Quería ser tratada como una luchadora. Fue tan fuerte como los hombres y trabajaba tan duro. She used to come home with all sorts of bruises, black and blue everywhere. I can manhandle any guy in here. Chyna parecía preparada para la televisión. Era una estrella sin plataforma hasta que conoció a Triple H. Sean and I see the size of her and we're like, holy. Hunter quedó inmediatamente impresionado con el aspecto único de Johnny y también su empuje y la forma en que se manejaba. Él y Shawn Michaels presionaron para que fuera contratada en un papel innovador, una mujer guardaespaldas. Pero Vince McMahon no creía que nadie pudiera temerle a una mujer. Sin embargo, Eric Bischoff, que dirigía la promoción rival WCW, vio el potencial de Johnny y le hizo una oferta de contrato. Esto, junto con la defensa de Triple H y Shawn Michaels, fue suficiente para hacer cambiar de opinión a Vince. En 3 años, Chyna alcanzó la cima de su carrera, rompió barreras, hizo historia y se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo. I think she's the bomb. She is just everything that a woman should be.
China's got the coolest butt, the best butt all women should have. She's hot, yeah. She's gorgeous. En noviembre de 2000, Chyna posó para la portada de Playboy. WWE lo promocionó en televisión. Su hermana, Kathy, estaba muy orgullosa. I was so proud of her because I thought she was just stunningly beautiful. A menudo se burlaban de Joni por su físico. La gente decía que era fea, que parecía un hombre. Insecurities and probably a negative self-image at times because of some of the criticism that she would take. Joni se había sometido a cirugía plástica para preparar su push individual. Esto, combinado con su poder de estrella y su confianza, la convirtió en una de las mujeres más sexys del mundo. It's just one other example of so many of the things that I've been able to do. El buzón de Chyna rebosaba de oportunidades profesionales, programas de entrevistas, eventos de alfombra roja, papeles de actriz en Hollywood. Pero al estar bajo contrato con la WWE, no se le permitió aprovechar de todas esas oportunidades. Su apariencia de Playboy se entretejió en una historia con el grupo conservador Right to Censor. Chyna fue degradada a la división femenina, lo que provocó un cambio en su carácter, algo de lo que rara vez se habla. Por aquel entonces, descubrió una nota de Stephanie en la que confesaba su amor por Triple H escondida en una de sus maletas. And I found a love letter from Stephanie that had dated a year back. So the whole time they were doing the storyline, basically they were together. Cuando se enteró de que su novio la había estado engañando durante más de un año, Chyna se quedó destrozada. Siendo Chyna, la mujer fuerte, intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Fue al gimnasio como siempre. Allí encontró a su amigo, Mick Foley. And she got on the apparatus next to me. We started talking and she broke down in tears. Joni y Hunter se habían separado, pero Chyna aún creía que podrían arreglar las cosas. Nunca esperó ser reemplazada tan rápido. Su tristeza inicial se convirtió entonces en ira. La siguiente vez que vio a Stephanie entre bastidores, se enfrentó a ella y la arrinconó. Chyna la amenazó. «Llama a tu papá, porque te voy a estrangular». Sus emociones habían podido con ella, pero tras los rumores entre bastidores, trató de no causar más drama y se centró en salvar su carrera. Con su exnovio saliendo ahora con la hija del jefe, el futuro de Chyna en la empresa era cualquier cosa menos seguro. Se acercaba el final de su contrato y había llegado el momento de renegociar. Le ofrecieron $400,000 al año, pero se negó a firmar por un salario inferior a $1 millón anuales. She wanted equal pay to the guys. She was one of the main faces of the company that she busted her ass to become. Listen, you ungrateful bitch! If it wasn't for me, you'd be nothing! You got that? I made you, you know well, I can break you! Her deal to me was, Chyna is as valuable to WWE as Stone Cold Steve Austin is. Pero Chyna no era tan valiosa como lo era Steve Austin, por el simple hecho de que era una mujer. Aunque pudiera igualar a las estrellas masculinas en atletismo y popularidad, había un gran problema. La violencia contra las mujeres es un tabú social. Mucha gente se sentía incómoda viendo combates intergénero. A los patrocinadores y socios de la WWF les preocupaba que su asociación con este tipo de contenido pudiera afectar las cifras de ventas. La única alternativa era que luchara con mujeres, pero entonces no sería lo bastante rentable para justificar el salario que exigía. Además, Chyna no quería luchar con mujeres. En su mente, ella estaba destinada a algo más grande. I think that was it. She's so full of everything that you want to be around to somebody that just, I would, in a sense, completely goes dark. Chyna no quería ser una diva. A pesar de que estaba posicionada en la cima de la división y ganó el campeonato con facilidad,
ella pensaba menos de la división de divas que cualquier otra persona. Pensaba que era una broma. Pensaba que su estrella estaba demasiado alta en el cielo como para hacer combates de 3 minutos para que los aficionados supieran que era hora de ir al baño. I felt as of late that I really don't have a whole lot of competition, so instead of pinning my fellow divas, from now on, I'm just gonna have to spank them. Chyna estaba empezando a comportarse irrespetuosamente hacia el deporte. Se negaba a perder contra otras mujeres porque para su propio carácter era un paso atrás. How was I going to step backwards and wrestle women that didn't have the experience from the guys that I was wrestling every day? Su reputación de pionera, reforzada por las decisiones de buqueo, generó tanta simpatía y apoyo que casi ocultó el hecho de que era muy difícil trabajar con Chyna durante esa época. Intentaba encontrar su lugar en la empresa, mientras navegaba por la situación emocional entre ella, Triple H y Stephanie y Vince McMahon. A continuación, se negó a perder su campeonato mundial ante Lita cuando finalizó su contrato. Esto fue visto como muy poco profesional por muchos luchadores, ya que iba en contra de la vieja tradición de que si quieres irte, pierdes en tu salida. Chyna fue despedida el 30 de noviembre de 2001. Su historia desde ahora hasta su muerte será cada vez más oscuro e incómodo. Haremos todo lo posible por comprender sus motivaciones y explicar sus decisiones. En 2002, Johnny apareció en New Japan Pro Wrestling. This was a huge deal. Her walking down that ramp, in that beautiful outfit. It was like nothing that I've seen before, especially in New Japan Pro Wrestling. De nuevo se encontraba en el ring con hombres. Esta vez descubriría si realmente podía seguirles el ritmo. Chyna describió el estilo japonés de lucha como ajedrez físico. Recibió formación en MMA y pasaba 10 horas al día entrenando para adaptarse a este nuevo tipo de competición. Tenía mucha confianza en sí misma para su gran combate contra Masahiro Chono. October 14th at the Tokyo Dome. Fight me like a man. Johnny impresionó a todos con su dureza. Y aunque perdió, se robó el show. It was the most physically demanding achievement I've ever done in my life. El mismo reto al que se enfrentó Johnny en WWE la siguió a Japón. Muchos luchadores no querían participar en combates intergénero. La empresa ni siquiera tenía una división femenina. Sin embargo, esa no fue la razón por la que su carrera en Japón terminó bruscamente. Chyna había empezado a salir con X-Pac o Sean Waltman, un exmiembro de su facción DX. Ambos luchaban contra la adicción a las drogas, encontraron consuelo el uno en el otro e incluso se comprometieron. I was in heaven, man. I just thought, okay, fine, happiness. And I think she felt that too. Pero su relación era muy disfuncional. Chyna fue despedida de New Japan porque llegaba tarde a las reuniones programadas o no aparecía. La puntualidad es un valor importante de la cultura japonesa y otros luchadores veían la tardanza de Johnny como una falta de respeto por su tiempo. De vuelta en Estados Unidos, Johnny buscaba establecerse en otros ámbitos fuera de la lucha libre. Sin embargo, le resultó difícil encontrar trabajo en el mundo del espectáculo. La WWE se había hecho con los derechos del nombre de Chyna, por eso tuvo que utilizar su verdadero nombre, lo que la apartó de su reputación y su fama. Pero no se trataba solo de su carrera. Johnny luchaba cada vez más con su salud mental. Con frecuencia se avergonzaba de sí misma, borracha o drogada. I started hearing stories about her partying and being seen in public places, like not in control of herself. And it was just really jarring, and I didn't know that person. Johnny encontró una forma de expresarse y se unió a un grupo como batería y cantante.
and was looking for a way to express myself and move forward. And can't take music or expression away from you. And when you have everything that's taken from you. Así es como se sentía, como si le hubieran quitado todo, su novio, su carrera e incluso su nombre. Joni se sentía muy identificada con el nombre de China, no solo porque le recordaba a la atleta fuerte que solía ser, sino porque era una época en la que tenía una familia. I do feel like there was a sense of abandonment that Joni felt because we did not keep in touch. We, the WWE community, did not keep in touch. She went from having that family at the WWE to really being on her own. Cuando Joni se negó a perder el campeonato mundial en su combate contra Lita, muchos luchadores a los que antes consideraba amigos se distanciaron. I think she really felt alone. Joni no era ajena a la sensación de ser abandonada por aquellos a quienes amaba, pero a medida que el ciclo se repetía, algo cambió en su interior. Desarrolló un mecanismo de protección psicológico que la mantendría aislada para siempre. Todo esto llegó a un punto crítico en 2005, pero hasta entonces fueron 2 años de purgatorio. I don't think you appreciate how miserable I can make your life. Stop. You're turning me on. Durante su relación con Sean Waltman, Joni siguió apareciendo esporádicamente en vídeos musicales y otros pequeños proyectos. Entonces, Red Light District lanzó un vídeo que conmocionó a todo el mundo, incluida la propia China. El vídeo íntimo Una noche en China. Fue duro para todos los que la conocían, especialmente para su hermana. My initial reaction was horror. Secondly, I thought that's not the real Joni, that's drugs. Sean y Joni necesitaban dinero para financiar su adicción a las drogas y tomaron medidas drásticas para llenar sus cuentas bancarias. Sin embargo, Joni afirmó que nunca dio su permiso para que se divulgara el vídeo íntimo. Cuando se enteró, se llevó una gran sorpresa. Culpó a Waltman de vender el vídeo sin su permiso. Incluso llegó a decir que y la explotó durante el tiempo que estuvieron juntos, porque así se sentía. Había perdido el control de su vida. China describió la publicación del vídeo como algo que le ocurrió a ella, algo fuera de su control. Afectó profundamente a su salud mental y a cómo se veía a sí misma. Aún así, se quedó junto a Sean. ¿El motivo? Una profunda soledad. Sean lo sintió también. She was a very comforting and felt like a safe place for me. There's that hurt, right? I'm hurting. I'm hurting, and she makes me feel better. And she's the only thing that, besides like the drug. Ambos tenían un desequilibrio en su vida e intentaron llenar los agujeros en su corazón con la dopamina vacía que encontraban en las pastillas y el alcohol. El día de Año Nuevo de 2005, China fue detenida tras agredir a su novio. Le propinó puñetazos y patadas delante de sus hijos. Waltman presentó una demanda contra ella y llamó a su hermana Kathy. The drug use sort of escalated. I knew there was a problem. I showed up at her door. She had no idea it was coming. Classic intervention. Joni, I think you got a problem. I really, really love you. Please do this for me. Will you consider going to rehab? A regañadientes, Joni aceptó, solo por amor a su hermana, tal vez en un momento de confusión. Tomaron un avión privado, pero cuando los médicos le explicaron el programa de rehabilitación y le pidieron que firmara la renuncia para ingresarla, Joni se negó. Se puso hostil. And that was the end of our relationship. From then on, Joni wasn't really speaking to me anymore because she was so angry at me for trying to do this. Más tarde envió a Kathy un mensaje de voz. No puedo creer que me abandonaras. Por alguna razón, Joni interpretó los intentos de Kathy de ayudarla como intentos de perjudicarla. No era la primera vez que perdía a una persona cercana tras visitar un centro de rehabilitación.
couple of months before her 16th birthday, her personality really changed. Her grades are plummeting. I was told that she was hanging around with a bad crowd. Cuando Joni tenía 16 años, su madre encontró lo que creía que era marihuana en su habitación. Entonces, arrastró a su hija a un centro de rehabilitación de drogadictos. Allí le pidieron una muestra de orina y su madre la acompañó al baño. They wanted to take a sample of her urine, so they sent me into the bathroom with her, and she went in the cup and threw it at me. Just threw it at me. It was very defiant. Fue la última de sus muchas peleas. Su madre la echó de casa. Nunca volvió a ver a China. Give me a break. I mean, what kid doesn't smoke pot, right? I just don't like the way that whole thing was handled. En Kathy, Joni no solo perdió a su hermana, sino también a su mejor amiga. Fue la única que la apoyó cuando su madre la abandonó, cuando Hunter la abandonó, cuando la lucha libre la abandonó. En 2005, Joni apareció en un programa de telerrealidad donde habló abiertamente de su dolor por el final de su carrera, su relación fallida con Waldman y su deseo de ser considerada algo más que una luchadora y algo más que un icono sexual. Buscaba la aceptación y la comprensión de sus compañeros de casa, quería curarse y recuperarse. I think China was longing for genuine friendships, and she had trouble finding them. You know, I think most of the people that she was hanging around were associated themselves with her because she was famous. Irónicamente, lo único que Joni deseaba en realidad era volver a la época en que era luchadora, cuando tenía una relación estable y una buena red de amigos que la apoyaban. Quería volver a ser China. En 2007, cambió su nombre legal por el de China, no solo porque le permitía utilizar el nombre comercialmente, sino también porque se identificaba con el personaje que interpretaba. China is a powerful, strong woman. Lo que muchos no saben es que cuando DX se estaba distanciando y Vince McMahon tuvo la idea de poner a China en combates individuales contra hombres, ella no quería hacerlo. They wanted me to wrestle by myself. I didn't want to do it. I was always under an enormous amount of pressure to be perfect. La carrera de China en la lucha libre fue una serie de desafíos. It's almost like everybody would set me up to fail, but then when I didn't, they'd be surprised. Cada vez convencía a los responsables de que estaba preparada para dar el siguiente paso, y con cada éxito, su ego crecía un poco más. Cuando finalmente fue despedida de la WWE, se sintió irrespetada. Tras años siendo una de las grandes estrellas de la WWE, aquel despido abrupto e impersonal tomó por sorpresa a Joni, pero había una razón. Se había comportado de forma poco profesional y había faltado al respeto a la tradición de la lucha libre. Así que Vince la despidió de forma irrespetuosa. Joni intentó triunfar por su cuenta fuera del wrestling. Pensó que valía más de lo que Vince McMahon estaba dispuesto a pagarle. Pensó que era una estrella. Pero sin el apoyo que tuvo durante su carrera como luchadora, fracasó. Y no quería admitirlo ante sí misma. Comenzó a recordar su carrera como luchadora con tristeza y pesar. Y sus logros más orgullosos acentuaban con crudeza sus fracasos recientes. China solía enorgullecerse de su físico escultural, pero dejó de levantar pesas porque le traía recuerdos de una etapa muy estresante de su vida. Sus mecanismos de afrontamiento cambiaron, dijo, y luchó por encontrar salidas sanas a su dolor. En 2008, apareció en el reality show Celebrity Rehab with Dr. Drew. Quería ocuparse de su pasado y despejar el camino hacia un futuro mejor. I pretty much consider myself growing up alone. I have definitely masked the pain with some alcohol. Most of my life was lived as a horror movie. De niña, su madre la encerraba a veces en el sótano como castigo. Cuando tenía 13 años, fue por un profesor. La obligó a quedarse después de clase y forzó su boca contra la de ella.
fue el primer beso de Johnny. Entonces luchó contra la bulimia y la dismorfia corporal, por no hablar de sus problemas de autoestima y confianza. Estudiaba literatura española en la Universidad de Tampa y dice que fue por 2 hombres. Y por si fuera poco, su padre pidió préstamos estudiantiles a su nombre, dejándola endeudada sin que ella lo supiera. Todas las personas en las que confió acabaron haciéndole daño, así que mantenía las distancias. Le resultaba difícil entablar nuevas relaciones significativas debido a su trauma pasado. If things don't start happening now here, I think there's going to be issues, problems. There's got to be a change. Por desgracia, la rehabilitación no la ayudó. El día de su 39 cumpleaños, intentó quitarse la vida. But I'm really very much a girly girl, even though it's confusing because I'm such a strong athlete. En 2009, China regresó al mundo del cine para adultos. Esta vez fue una decisión consciente. Quería proyectar fuerza e independencia y volver a tomar las riendas de su relato. What's wrong with it if I do it in a sexy, safe environment where I have control and they're going to make me feel beautiful? And, maybe mentally, couldn't go any worse. She was grasping for straws to get money, to get publicity. I don't know if Johnny ever outran the shame of it. Al final, Johnny no encontró la felicidad ni la validación en este camino. I don't think there's anybody that is really proud of that. I think you do that out of necessity. You look around and say, well, where else am I going to make this kind of money? I want people to look at me and think that I'm beautiful and that I have a nice body and that I'm nice to look at, but I never wanted that to be my sole purpose. I think that women as a whole could do so much better than that, and it really annoys me when that's the only worth that's given to them. Johnny probablemente se odiaba a sí misma por la persona en la que se había convertido. Dijo que se sentía como un monstruo, como si viviera en el infierno. Quería ser recordada por su fortaleza y sus logros pioneros, pero se sintió obligada a tomar otros rumbos cuando se le negó ese reconocimiento. Jim Ross dice que tenía un deseo abrumador de ser incluida en el Salón de la Fama. Pero todos los escándalos hicieron que el mundo de la lucha libre se distanciara de China. Incluso antiguos amigos de la WWE se sentían incómodos cuando su nombre salía en una conversación. Su gigantesca huella en la industria se había borrado en gran medida. La forma en que WWE manejó su legado tras su marcha casi hizo dudar a la propia Johnny de las grandes cosas que había alcanzado. En 2011 apareció para un combate en TNA. Le gustó mucho volver a trabajar con Vince Russo y Mick Foley, 2 viejos amigos. Su cuerpo ya no era lo que era. Le costaba ejecutar movimientos con seguridad. Aún así, TNA quería seguir trabajando con ella, pero entonces se enteraron de que China tenía otra película para adultos a punto de estrenarse. Cuando tuvo que elegir entre la lucha libre y el China optó por lo segundo. En 2012, un amigo la encontró en un apartamento vacío que apestaba a whisky. Esta era su vida ahora. Johnny sabía que tenía que cambiar, así que viajó a Japón y allí se hizo profesora de inglés. Johnny amaba Japón. Tenía un horario que cumplir, un trabajo en el que ayudaba a la gente. Le daba un poco de estabilidad. She was looking for who she was again, as a person who just wants to have peaceful, normal life. Hacía yoga y pasó de una dieta vegetariana a una vegana. Se unió a una comunidad mormón, se bautizó y esperaba dejar atrás algunas de las malas decisiones de su pasado. Y lo que es más importante, intentó perdonarse a sí misma y verse con los ojos de Dios. Pero el mundo no la perdonó. La gente seguía hablando de su oscuro pasado. Pasó de ser condenada al ostracismo en un país a sentirse aislada en otro. En su canal de YouTube documentó sus altibajos.
Su sobriedad era una batalla constante, casi siempre perdida. Finalmente, las cosas se pusieron tan mal que intentó suicidarse, otra vez. Atacó a un policía con la esperanza de que sacara su arma y le disparara. Pero los policías japoneses están entrenados en artes marciales y solo utilizan la fuerza letal cuando es absolutamente necesario. Fue de tubo y perdió su trabajo a causa del incidente. Sin rumbo, varada en un país extranjero, Joanie decidió llamar a su madre. Por primera vez en 30 años. I couldn't believe it was her. She said, "It's not like I can get a job at McDonald's." I said, "Sure you can. You can get a job at McDonald's, flipping burgers until you can find something else." La madre de Johnny intentó mostrarle una alternativa a la vida que le esperaba en California. En esa misma época, Anthony Ansaldo, un agente que la había representado en la década de 2000, se puso en contacto con Johnny. Quería hacer un documental sobre ella. We want to make sure that you are provided with the lifestyle and the people that you're surrounded with that is only going to bring you joy and happiness from now until the day you die. Eso sonaba como todo lo que ella siempre quiso. Parecía que esa gente realmente quería ayudarla. My job when China came back was to help her spiritually, to introduce her to this way of thinking. I'm happy. Happier than I was yesterday, not quite as happy as I'm going to be tomorrow. It's a lifestyle. Pero China no necesitaba un líder espiritual, necesitaba un terapeuta. En la Comic Con en Nueva York, se cruzó con un viejo amigo, Mick Foley. She wrapped her arms around me. It was like I'd rediscovered a great friend. I'm about 35 minutes away from there if you want to come over and have dinner with the Foleys. Mick la invitó a cenar con su familia esa noche para reencontrarse con su hija Noelle. My dad called and he said, "Yeah, Joni's coming over." And I'm like, "What? Like, she is?" La última vez que se vieron, Johnny era una superestrella y Noelle su mayor admiradora. Pero muchas cosas habían cambiado desde entonces. Mientras hablaban, Mick se fijó en los cientos de pequeñas cicatrices que Johnny tenía en los brazos. So she had been self-harming. To be in control of a physical pain, which somehow soothes the uncontrollable emotional pain. You have to remember, Joanie was fragile. As powerful as she was dealt a bad hand, and the right people were not there for her in the right place at the right time. I think it's a matter of managing what I'm doing and having support. Anthony y su equipo solo tenían un año para rodar la reconstrucción de China. Querían que se desintoxicara, se reencontrara con su familia y como gran colofón entrara en el Salón de la Fama. Pero estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Durante años, China había luchado por ser reconocida por una empresa que la trataba como si nunca hubiera existido. Aún así, Anthony la arrastró a la sede de la WWE. Se plantaron en la recepción sin cita previa, exigiendo una reunión con los ejecutivos. I thought the idea of her showing up at WWE headquarters was foolish. I just thought we were not greeted favorably. China había puesto todas sus esperanzas en el equipo del documental, pero pronto se dio cuenta de que no la estaban ayudando. I wish she had not agreed to have her journey documented. How are you feeling today? I feel pretty tired, but I'm hanging in there. She's going to face her demons. She's going to be put in some very uncomfortable situations. La llevaron a la tumba de su padre, donde rompió a llorar. Querían filmar un reencuentro con su madre. Estaban presionando demasiado su frágil psique. People have this grave lack of understanding about trying to heal the past. This is a low priority. The here and now is what counts. And we have a deadly illness, we got to treat that. And then we have to build the capacity to regulate emotions. A principios de 2016, China se estaba quedando sin medicamentos que había obtenido en Japón.
Así que ella y Anthony se pusieron en contacto con el Dr. Drew, el especialista en adicciones que había intentado tratar a China en Celebrity Rehab. Totally crazy combination. Yeah. Yeah. And dangerous and crazy. Okay. That's why I need you to get as soon as possible. Yes. And then isn't there some oxycodone in there too? Opiate addiction is fatal. It's deadly, deadly, deadly. And my recollection is she was on the benzo opiate combo that was killing so many people. And you got to get taken care of when you're on that. El Dr. Drew aconsejó a China que fuera a rehabilitación lo antes posible, pero Anthony tenía otros planes. Everybody wants a piece of you, and everybody wanted a piece of Joni. I think she trusted a lot. I think it came back to hurt her quite a bit. En un momento dado, Anthony la llevó a Las Vegas para participar en un torneo de póker. Allí se dio cuenta de lo incompetente que era el equipo del documental. Eric Angra, el director, era adicto a la heroína y quería colocarse con ella. I wanted to do drugs with her so badly. I wanted to bond with her, you know? I knew she was doing the same things I was doing, and I felt like I understood her. No la estaban ayudando, la estaban empeorando. You know, but at the end of the day, it's about just being happy all the time. Period. She said Anthony was making her do things she doesn't want to do. She said that to me. Joni recayó en el alcohol y el abuso de medicamentos recetados que compartía con el director Eric Angra. Un día, Anthony la encontró drogada en su apartamento y le dijo que si no dejaba de tomar drogas, iba a morir. You're going to die. She stood up, she picked me up, and she held me like this. How dare you say that to me? You're fired. And I started laughing at her. What are you talking about, fired? I'm not your manager. I'm your soulmate. And she says, I want you out of my life, and I want you out of my life now. Lo que Anthony nunca entendió es que Joni no quería hacer el documental. Lo hacía porque no había otra opción. And it's not just Eric, and it's not just Anthony, and it's not just the WWE, and it's not just her, but it's everything. Sus últimos días fueron filmados. I need some help. Can you help me? En su última entrevista, Eric Angra estaba colocado de heroína. Hacía preguntas, pero no escuchaba realmente su respuesta. I don't know, is this shit interesting to anybody? It is. Why? There's something really important and You big didn't even happening. know me. If you could go back and change something, what would you do? We'll never do it again. Never do what, though? Anything? Never wrestling. I would have been a concert musician or a ballerina. Professional alcoholic. And I'm just kidding, man. I'm just pushing buttons right now. En 1999, en el apogeo de su carrera, China temía no casarse nunca, no tener hijos y no llevar una vida normal. Dejó el mundo de la lucha libre con el corazón destrozado, con la voluntad de demostrarse a sí misma y a los demás que era una estrella. Pero la búsqueda de la fama no le trajo la felicidad, solo aislamiento. Durante años había sido un símbolo de fuerza. Mostrar su vulnerabilidad habría sido lo mismo que admitir su derrota. Why is everyone always trying to take me on? There's a person inside of me. It's been a long 10 years, 15 years. I'm tired. I'm China. I'm a champion. My brother and my mom and then Auntie started getting involved and everything. And I'm like, is there one person that could support me? Did I do something that bad with my life? China quería ir a rehabilitación y luchar para salir de su adicción, pero Anthony le dijo que esperara. Estaba negociando un acuerdo con el reality show Intervention para explotarla aún más.
He cared about the movie. He cared about how he was going to look like the provider in the movie. Just didn't quite plan on how he was actually going to fix her. And I don't think he really cared too much. China ya no quería que las cámaras la apuntaran. Sabía que tenía que irse a rehabilitación ahora. Le dijo a un miembro del equipo de producción que no se lo dijera a Anthony. Una última vez intentó hacerlo por sí misma. Por última vez abrió el frasco de pastillas. Por última vez se durmió. China? China? China was found dead here at her apartment in Redondo Beach, California. A friend told cops that China hadn't answered her phone in days and came to check on her. The news came in, and I burst into tears. If I had the chance to talk to her again, I would have reiterated that I loved her and I was there for her, but more importantly, I would have backed it up with my actions. There always seemed to be a tomorrow, until there wasn't. La muerte de China fue noticia durante 12 horas. Luego murió Prince, y parecía que todo el mundo ya la había olvidado. I think when she died, and this is the saddest part to me, I don't think she had any idea of the impact she had on millions of women across the globe. A lot of it had to do with the company where you achieved all that, literally convincing you over the years that you are nothing. I want to be a success out of the wrestling. I'm going to be one of those success stories. What? I'm going to be a success story. You are a success story. There was one China, one. All she wanted was to be re-embraced by the only family that made sense to her, which was the WWE. That's all she wanted. Hunter and Vince, may I please have a meeting so we can make amends and bury the hatchet? Pero una y otra vez, China se jugó en contra. I remember when Howard Stern asked me if we did it in the butt, and I said yes, and Hunter calling me and being so freaking mad at me. There are rules that come with getting inducted into the Hall of Fame. En aquel momento, Triple H tenía 3 hijas menores de 10 años. Temía que si China entraba en el Salón de la Fama, se enteraran de su relación con ella y de su pasado en la industria del entretenimiento para adultos. Una semana antes de morir, China llamó a la oficina de la WWE, pero nadie cogió el teléfono, nadie le devolvió la llamada. 2 meses después de su muerte, Anthony organizó un funeral. Like nothing I've ever seen. It seemed like more of a production than a memorial service. That's what we charge. Okay. It's $100 for the two. The same people who put her on this schedule saw fit to do a memorial that was like a circus where you could get a better seat if you paid more money. It's like, no, this is not the way you honor somebody. This is not the way you show your respect or admiration or love for somebody. Si había un alma que merecía descansar en paz, era la de Johnny. Pero incluso después de su muerte, China fue explotada. Primero Anthony filmó su cuerpo cuando la encontró sin vida. Después organizó un funeral explotador para recuperar las pérdidas del fallido proyecto de documental. Pero Anthony fue un paso más allá cuando robó sus cenizas. I gave him permission to have her cremated. And I said, take 3/4 of them, scatter them in the Pacific Ocean, and send 1/4 to me. But he didn't scatter them all. He only scattered half of them. He kept 1/4 of the ashes, which has just infuriated me. Se entiende que Anthony y la madre de Johnny fueron a los tribunales por la herencia de China. La madre de Johnny ganó el caso. Hoy, ella controla el nombre China. Al igual que Kathy, culpa a la lucha libre por la trágica caída de Johnny. I see her so differently than her China persona. To me, she's not China. To me, she's Joni. I really miss her every single day. I miss her.
Eric Angra sigue luchando contra la culpa. Sabe que actuó de forma irresponsable. Se dice a sí mismo que la dejó morir. Sean Waltman también se culpó de su muerte. La dejó mal, cuando en el fondo sabía que acabaría así. Cuando fue incluido en el Salón de la Fama como parte de The X en 2019, sudaba profusamente, embargado por una emoción extrema. ¿Cómo podía estar aquí sabiendo cuánto habría significado lo mismo para ella? Uno tras otro, los antiguos miembros de The X desplegaron sus notas y pronunciaron sus discursos. Entonces fue el turno de Hunter. Cuanto mayor se hacía, más se preguntaba si había cometido un error. ¿Cómo habrían ido las cosas si hubiera manejado su situación de otra manera? Cuando Triple H ingresó en el Salón de la Fama en 2025, habló de toda la gente que le había ayudado a lo largo de los años. Everybody is a product of the people around them and what it leads them to do. Luego habló de su hija, Murphy. Juega en el equipo de fútbol masculino del instituto. She's a running back on that team, and when I asked her why she wanted to play football with boys in high school, she said, because I want to prove to myself that I can. It was as simple as that. Take on the world, Murphy. You can do it all. Chyna hizo lo que ninguna otra mujer hizo antes que ella. She forever changed this business. This woman who stretched the language of what you can do in sports entertainment. Chyna, the first woman to become the Intercontinental Champion. I always wanted to break away a little bit. I don't think she was a victim. I think she was a warrior. Según Triple H, Chyna entrará en el Salón de la Fama en algún momento. Her contributions to the business alone, you know, I mean, you see it, I can see it in all these women. She set the table for every woman that came after her. For me personally, she encouraged me, she believed in me, and she told me any dream I had, anything I wanted to do in the company, that I could do that. I'm going to be the first, the biggest, the baddest, the new role model for female wrestlers. Got that? The ninth wonder of the world, Chyna! Her legacy goes way beyond our industry. In some manner, I look at her during that time frame as like this paradigm shift of the thinking of how people saw women and women of power and what women could do with that power. You know, that there were people who were 8, 10 years old who have done things in their lives that may not have been possible without somebody like Joni breaking down barriers, showing what was out there, what could be. There is not another Chyna. And there never will be. I will be remembered forever